Hola, bienvenido y bienvenida. En este caso, tenemos sobre un edificio a un niño sujetando un objeto. A la par sobre el piso se encuentra desplazándose una persona a una velocidad constante de 0,4 metros sobre segundo. Si en este caso contamos con la siguiente información: aceleración de la gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado, altura respecto del objeto y la superficie igual a 20 metros y distancia entre el objeto y la persona igual a 1 metro. ¿Cuál debería de ser la distancia que existiría a la hora de dejarse caer el objeto respecto de la persona? Bien, para poder resolver esta pregunta, es necesario recordar que esta pertenece a la cinemática, una rama de la mecánica que se encarga de analizar el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que la producen. Entonces, colocamos la información disponible para poder resolver este caso. Notamos que la persona tiene una velocidad de 0,4 metros sobre segundo. La aceleración de la gravedad es de 10 metros sobre segundo cuadrado. La distancia entre el objeto y el piso es de 20 metros. Respecto de este último, notamos que aquí existe el movimiento vertical de caída libre. En este movimiento, nosotros podemos aplicar esta fórmula. Ahora bien, notamos que el objeto en un inicio se encuentra en reposo. Por lo tanto, su velocidad v sub 0, que es la velocidad inicial, será igual a 0. Eso lo reemplazamos aquí. Ahora bien, la altura, que es equivalente a la distancia entre el objeto y el piso, es de 20 metros. Esa altura representada por h lo reemplazamos por su valor, que es 20. Ahora bien, la aceleración de la gravedad que vamos a emplear, según la información, es de 10 metros sobre segundo cuadrado. Y eso es lo que reemplazaremos aquí con la g, que es la que representa. Como te debes haber dado cuenta, aquí nos faltaría despejar la t, que vendría a ser el tiempo. El tiempo nos sale igual a 2. Ese tiempo que emplea ese objeto en caer hacia la superficie es el mismo tiempo que va a invertir la persona a la hora de desplazarse con esa rapidez constante. Por cierto, con esa rapidez constante se genera un movimiento llamado movimiento rectilíneo uniforme. Veamos, el objeto se encuentra a una distancia de 1 metro respecto de la persona que se está desplazando. Entonces, lo que haremos será calcular esa distancia con la rapidez o velocidad
que muestre el individuo a la hora de desplazarse. Obviamente que aquí consideraremos el tiempo igual a 2 segundos, ya que es el mismo tiempo con la cual caerá ese objeto. Entonces, nosotros haremos lo siguiente. La distancia D se calcula mediante esta fórmula: velocidad por tiempo. Como no sabemos cuál es la distancia D será nuestra incógnita. La velocidad sí sabemos y este es igual a 0,4 metros sobre segundo, lo cual reemplazaremos en V. El tiempo es igual a 2 segundos y esto lo reemplazaremos acá. Si operamos 0,4 por 2, el resultado será 0,8 metros. Esa distancia es lo que se desplazará la persona. Es decir, se desplazará 0,8 metros cuando cae el objeto. Quiere decir que si la distancia total entre el objeto y la persona era de 1 metro y esta persona solo se desplazó 0,8 metros, quiere decir que cuando ese objeto caiga, todavía habrá una distancia X que será igual a 0,2 metros. Por tanto, la distancia entre el impacto de ese objeto y la persona es de 0,2 metros o 20 centímetros. Muy bien, interesante, ¿verdad? Perfecto. Debes haber notado que en alguno de los argumentos he tomado la velocidad igual a la rapidez. Técnicamente no son lo mismo, pero numéricamente sí. Recuerda que la rapidez es una magnitud escalar, mientras que la velocidad es vectorial, pero numéricamente es lo mismo. Por tanto, no he tomado como una diferencia sustancial entre ambas, ya que aquí nos interesa calcular esa distancia que es de 0,2 metros. No te olvides de seguir aprendiendo. Hasta pronto.